En una carretera podemos encontrarnos con tres radios combinados, como el que aparece justo en pantalla, donde tenemos el radio más largo, luego otro radio más corto y al final otro radio más corto. Aquí nosotros pues tendremos que escribir que la primer curva que está mostrada sería el radio 1 es mayor que el radio 2 y el radio 2 es mayor que el radio 3, tal y como se ilustra en el ejemplo. En el segundo caso podemos ver que tenemos un radio largo, pero el segundo, que es el que está combinado, excede ya de alguna forma al radio 1 y no se encuentra en el mismo orden que el anterior. Y el radio 3 lo encontramos en esta posición. Entonces, en este caso, el radio 1 es el más grande, seguido por el radio 3 y por el radio 2. Esa es la condición que prevalece en este sistema de curvas. Vamos a ver otro caso. También se pueden combinar las curvas mediante esta situación. El primer radio llega hasta aquí, es corto, pero el segundo es el más largo de todo el sistema y el tercero es el más corto de todo el sistema. Entonces aquí vamos a notar que el radio 2, como lo podemos ver, es el más largo. Este es el más grande, seguido por el radio 1 y finalizado por el radio número 3. En el quinto caso nos encontramos que el radio más pequeño es al inicio, continúa el radio más largo y termina con el radio intermedio. Por lo tanto, en nuestra desigualdad tendríamos que el radio 2 es el más largo, seguido del radio 3 y concluyendo en el radio 1. Y por último tenemos un caso similar al cuando iniciamos, pero en esta ocasión el radio 1, que es el más pequeño, inicia, sigue el intermedio y concluye el radio más largo de nuestro sistema de curvas. Entonces aquí el radio 3 es más grande que el radio 2 y el radio 2 es más grande que el radio 1. Esto, como podemos ver, está inverso, R3, R2 y R1, está inverso al primer caso, pero de cualquier manera nosotros vamos a analizar los diferentes tipos de sistemas, en donde este caso, el caso 1 y el caso 3 son básicamente distintos y los demás van a obedecer a otro tipo de cálculo. Vamos a ver cómo podemos encontrar los elementos geométricos de un sistema compuesto por tres curvas circulares con radios diferentes. Tenemos este ejercicio en donde vamos a definir los elementos geométricos de una curva circular que está compuesta por tres radios, en donde conocemos los ángulos de deflexión de todos los involucrados, así como los radios que van a estar operando en nuestra carretera. Vamos a calcular todos los elementos geométricos para trazar la curva. Básicamente lo que nos interesa en este momento pues, es conocer las tangentes y la longitud de cada una de las curvas. ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí el sistema, se alcanza a distinguir en pantalla. Y en este sistema lo que nosotros debemos de observar es lo siguiente: posiblemente esta área que estoy señalando sea inaccesible, quizá yo no pueda tender una cinta o haya obstáculos que me impidan que meta un teodolito para que yo pueda hacer las mediciones. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es establecer estos puntos como el punto de inicio de la curva, el punto hasta donde termina la curva, y mediante conocimientos previos sabemos que si yo extiendo una línea en este sentido y extiendo una línea en este sentido, el punto donde se van a cruzar, el punto de intersección, también me va a permitir sacar todas las medidas que componen mi curva. Pero resulta que esta tiene tres radios, uno que termina hasta aquí, uno que termina hasta aquí y el otro que termina hasta aquí. Entonces automáticamente voy a tener tres tangentes diferentes. Esta es una, la que estoy marcando en este momento. Esta sería la otra tangente y aquí tendríamos
otra tangente. Entonces son tres tangentes que me van a ayudar a obtener la tangente más larga y la tangente más corta. Vamos a ver entonces cómo lo podemos calcular. Una vez que tenemos ubicado nuestro sistema, en este caso lo voy a marcar, tenemos una primer curva, como se puede apreciar ahí, que es la de radio más largo. Tenemos una segunda curva, que es la del radio intermedio, y tenemos una tercera curva, que es la del radio más corto. En todos los casos, lo voy a exagerar un poquito aquí solamente para ilustrarlo, en todos los casos me interesa conocer las tangentes, como las estoy marcando. ¿Para qué nos va a interesar conocer las tangentes de todos y cada uno de estos elementos? Insisto, para poder medir. Una vez que yo tenga estas longitudes de cada una de estas tangentes, esto me va a permitir establecer las medidas adecuadas para trazar mi curva sin necesidad de irme a medir, por ejemplo, en este caso, hasta este punto. Cuando es posible, pues lo podemos hacer. Cuando no es posible, solo con las tangentes, solo con la información que está aquí descrita, lo podemos concebir. Entonces, resulta que, como lo vimos en un inicio, esta curva tiene la condición de que el radio 1 es el más largo, el radio 2 el intermedio y el radio 3 es el más corto. Cuando eso suceda, nosotros vamos a utilizar esta fórmula y con esta fórmula podemos obtener la tangente más larga para poder ubicar todas nuestras cotas y todas nuestras medidas para poder hacer la ejecución de nuestras mediciones y obtener así la curva. Veamos entonces. Los datos que tenemos de entrada son los siguientes. Conocemos los ángulos de deflexión 1, 2 y 3 y conocemos los radios. Entonces vamos a sustituirlos directamente en nuestra fórmula. Y para sustituir en nuestra fórmula nos hace falta un ángulo muy importante, un ángulo de flexión muy importante, que es el general. El ángulo de flexión general lo vamos a obtener de una forma muy sencilla. Veamos respecto a nuestra curva, ¿cuáles son los ángulos con los que partimos? Dicen los datos que el ángulo de flexión 1, que está aquí marcado, es de 30, que el ángulo de deflexión 2, que está aquí marcado, es de 29, y que el ángulo de deflexión 3, que está apenas aquí vislumbrado, lo voy a prolongar, aquí lo voy a anotar, el ángulo de deflexión 3 es de 21 grados. Entonces, el ángulo de flexión de toda la curva, observemos punto de comienzo, lo prolongamos hasta el punto de intersección de la otra tangente, de la tangente más corta, o de tangente larga y tangente corta, o viceversa. Recuerda que no importa si lo consideras mal desde un inicio. La suma de 30, 29 y 21 nos da el ángulo de deflexión de todo el sistema de curvas, que es 80. Una vez que tenemos ese ángulo, entonces sustituimos ahora sí en nuestra fórmula y tenemos lo siguiente. La tangente larga va a ser igual a el radio número 3, que es de 69, y a esto le vamos a restar el valor de el radio 1, que es de 112, que multiplica a un coseno, que ya tenemos el ángulo de flexión que acabamos de calcular, más la diferencia de radios 1 y 2, que sería 112 menos 87, que multiplica al coseno de la suma de esos dos ángulos de deflexión, que en este caso es 29 más 21. Y por último lo vamos a sumar con la diferencia de radios, 87 menos 69, que multiplica a nuestro ángulo al coseno del ángulo de flexión 3, que en este caso es 21 grados. Listo, tenemos toda la operación. Toda esta se divide entre el seno del ángulo de deflexión, que en este caso es de, como ya lo vimos, 80 grados. Empecemos a hacer las operaciones. Entonces sería tangente larga va a ser igual a 69 menos 112 por el coseno
de 80 nos da 19.4486. Más, vamos a hacer esta operación, 112 menos 87 son 25, que multiplica a el coseno de esta suma, que en este caso es 0.6427, más la diferencia de esta operación es 18 por el coseno que es de 21, que es 0.9335. Todo esto va dividido entre el seno de 80, que es 0.9848. Listo. Vamos a hacer las operaciones obvias que están aquí anotadas, y sería tangente larga es igual a 69 menos 19.4486 nos da 49.5514, más este producto que son 16.0075, más este producto que son 16.803. Todo dividido entre 0.9848. Hacemos toda la suma, que nos da 82.3619 entre 0.9848, y esto nos da un total de 83.6331. Y así obtenemos la longitud de la tangente larga. Ya obtuvimos esta longitud, la anoto aquí, 83.6331. Ahora calculemos la tangente corta. Vamos a sustituir directamente en nuestra fórmula y tenemos que el radio 1 es de 112 menos el radio 3, que es de 69 coseno de 80, menos la diferencia de radios, que es de 100, el radio 1 es de 112, el segundo es de 87. Esto multiplica al coseno de 30 menos el radio 2, 87, menos el otro 69 por el coseno de la suma de 30 más 29. Todo esto va a ir dividido entre el seno de 80. Ya tenemos entonces todos los elementos. Vamos a hacer las operaciones. En el primer caso es nuestra tangente corta va a ser igual a 112 menos 69 por el coseno de 80 nos da 11.9817, menos 112 menos 87 son 25 por el coseno de 30, que es 0.866, menos esta diferencia son 18 por el coseno de 0.515. Todo esto entre el seno de 80, que como ya vimos es 0.9848. Haciendo las operaciones básicas que tenemos aquí en pantalla, tenemos que la tangente corta es igual a 112 menos 11 nos da 11.9817 nos da 100.0183, menos 25 por 0.866 nos da 21.65, menos nos da 9.27 entre 0.9848. Listo, ya tenemos este cálculo. Aquí la 100 menos esta diferencia son 69.0983 entre 0.9848, y el cociente es de 70.1648. Listo, ya tenemos la tangente corta. Encontramos ya así la tangente larga y la tangente corta, y ahora sí la anotamos en nuestro diagrama. La tangente corta son
70.1648. Y con base en estos elementos ya podemos calcular tanto la longitud de cada curva como la tangente de las mismas. Vamos a realizarlo. La fórmula que vamos a utilizar para obtener la longitud de la curva está aquí en pantalla, la de la tangente no cambia. Vamos entonces a reemplazar los datos. Aquí como subíndice está el 1, pero obviamente lo vamos a hacer en 3 diferentes. Entonces vamos a iniciar con la longitud de la curva 1, que sería pi. Longitud de la 1, nada más lo voy a abreviar así, que es pi por radio. En este caso su radio es de 112 por el ángulo, que es 30. Todo eso dividido entre 180. Como son grados y grados, estos se van a eliminar y esto nos da un total de 58.643 metros. La segunda longitud de curva la tenemos con pi por 87 por 29 entre 180. Esto nos da un total de 44.035. Y la número 3 la obtenemos de pi por 69.21 entre 180, lo cual nos da un total de 25.29 metros. Ya están las 3 longitudes. Ahora vamos a sacar las tangentes, que son muy importantes para poderla medir en el terreno. Y la tangente 1 la tenemos de el radio 1. Tangente 1 es de 112 que multiplica la tangente de su ángulo de deflexión sobre 2. Esto nos da un total de 30.01 metros. La tangente 2 es el resultado de multiplicar 87 por la tangente de 29 grados entre 2. Esto nos da un total de 22.5. Y la tangente 3 la obtenemos de multiplicar 69 por la tangente de 21 sobre 2. Esto nos da un total de 12.788. Y con estos datos, tanto las tangentes como las longitudes de curva, pues nosotros ya podemos obtener todas las medidas en el lugar. Y con esto llegamos a la conclusión de este ejercicio. En el próximo vamos a hacer una curva con otras consideraciones técnicas. Hasta pronto.